Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que me acompaña hoy Quique García. Muy buenas, Quique. Hola Javi, ¿qué tal? Y en el que vamos a hablar de todo eso que no hemos visto o que tal vez esperábamos ver y no nos han enseñado tanto en The Last Dance. Pero antes, Quique, cuéntanos dónde te pueden encontrar y sobre todo ese proyecto que has empezado en Patreon y Ujú. un poquito de Sí, autopublicidad, ¿no? sí. Bueno, para empezar, lo más básico, digamos, en Twitter, ¿no? Que es @KikeGarcía41, con las dos con K y el 41 en honor a Dirk Nowitzki. Y luego, pues bueno, personalmente estoy escribiendo en Kia en Zona, sobre todo. También escribo de vez en cuando artículos para los Dallas Mavericks en español, ayudo ahí en alguna traducción. Hago el podcast Pasión NBA y hace nada, cosa de una semana, he abierto un Patreon para que el que se quiera suscribir pues pueda encontrar ahí más información acerca del funcionamiento de la NBA, de traspasos de salarios, un poco de cosas del convenio colectivo, algo digamos un pelín avanzado, pero siempre intentando hacerlo lo más dinámico y lo más básico posible. También vamos a sacar ahí podcast, de hecho ya he grabado el primero con Andrés Monge, que saldrá en breve, así que pues si alguien quiere animarse, ahí en mi Twitter puede encontrar el enlace. Bueno, y os lo vamos a dejar en la descripción también para Muy que bien. os vayáis directamente. Y la verdad que nos estás enviando esas newsletters, ¿no? Esos textos Ujú. de NBA, ese podcast, así que yo le digo a todo el mundo que se apunte, que merece la pena, es de ese contenido que merece la pena. Gracias, Javi. De la gente, o sea, de lo que no hemos visto, podríamos dividirlo en varias partes, ¿no, Quique? Y una de ellas Ujú. sería jugadores. Nos ha faltado tal vez ver más a Tony Kukoc, que decíamos era una de las claves de ese equipo en el segundo three-peat y prácticamente pasamos por encima. De hecho, cuando más atención se le presta es cuando lo de Estados Unidos contra la URSS, ¿no? Sí, En los Juegos Olímpicos. Y Ron Harper también, que decías que llega también. como una estrella y parece un cualquiera. Sí, al final también yo creo que se ha visto muy claro quiénes pensaban en los productores que son gente mediática y quiénes no. Por ejemplo, tenemos a Steve Kerr, que pues su historia de los últimos episodios es también muy emotiva, pero que está ahí, digamos, para atraer a ese público que le conoce de los Golden State Warriors, más bien. ¿Cuánto Y tiene culpa, ¿no? Los últimos sí. anillos en su protagonismo? Claro, sí, al final él es verdad que es un factor importante en el sentido de que mete canastas decisivas y tiene la historia del puñetazo que le pega a Michael Jordan, que también es otra historia importante de este contenido. Luego se va a San Antonio, gana su cuarto anillo consecutivo, o sea, es un tío que, joder, vale, es importante, ¿vale? Pero no sería tan importante al nivel de este equipo como Tony Kukoc, por ejemplo, como tú decías, o Ron Harper. En el caso de Kukoc, pues sobre todo en los últimos episodios se echa de menos que su labor fue muy importante en los playoffs del 98, en las finales de conferencia contra Indiana Pacers y contra Utah Jazz en las finales hace partidos muy buenos y que sostienen a ese equipo en momentos muy duros, que sobre todo en las finales de conferencia contra Indiana. Y luego Ron Harper, que es un tipo que llega, como tú decías, como estrella, básicamente con ese perfil de estrella al equipo, y se sabe adaptar a un papel defensivo, se convierte en especialista defensivo y básicamente no se le ha dado ningún protagonismo más que haya que ver a Jordan llamándole de vez en cuando y casi burlándose de él y poco más. Se pueden mencionar más nombres, Luke Longley, que por ejemplo no apareció en el documental porque por lo visto no se lleva bien con Jordan, vaya sorpresa también. Eh, y bueno, pues entrenadores, asistentes, se menciona a Winter, por ejemplo, cuando se habla de todo esto del cambio para meter a Phil Jackson. Pero sí, yo creo que hay, pues bueno, lógicamente no siempre se tiene tiempo para hablar de todas las cosas, pero me habría sobrado un poco de Billy Armstrong, por ejemplo, que es una historia que yo sé que lo meten porque es amigo de Jordan y cuenta ahí todas sus alabanzas, y nos ha faltado un poco más de Kukoc, por ejemplo. Claro, es que da la sensación, y es yo creo constante durante toda la serie, que el que sale es más amiguismo de Jordan, ¿no? Que realmente muchas veces el protagonista de la acción. Menos Horas Grant, quizás, que es el Sí, que ¿no? más... Sí, Pero aún sí, así da, le claro. suelta frases bonitas. Sí,
Claro, Es como el sabe que también muchas para lo que veces da está. la puntilla, ¿no? Sí, sabe también para lo que está. También Horas Grande, en el momento en el que graban la entrevista suya, no sabe que Jordan por el otro lado se la está clavando por la espalda diciendo que él es la rata que A había en él el no le dieron la vestuario. tablet, ¿eh? Claro, no, no, a él no le dieron la tablet, no. Ya lo hemos conocido después, que ha salido hace poco con las declaraciones de Horas Grant, molesto por todo aquello. Esta es una de las cosas que te iba a comentar que me ha faltado del documental, porque en el documental entrevistan a Sam Smith, que es el autor de ese libro, de Jordan Rules, que, bueno, es de lo que le acusa Jordan a Horas Grant, ¿no? De ser la fuente de ese libro. Y Sam Smith, en todas las ocasiones en las que le han preguntado, ha dicho que Horace Grant no era la fuente, sino que había muchas fuentes. Entre ellas, una de las principales era Phil Jackson, que todo el mundo lo sabe. Y Sam Smith, el mismo escritor, pues en la reedición de su libro, en el prólogo, pone que incluso Jordan fue una de las fuentes. O sea, en el documental se entrevista a Sam Smith. Yo quiero pensar que le han preguntado por el libro y por las fuentes, y me imagino que hay una respuesta por ahí que no se ha metido, que se ha cortado, sí señor. Pues es otra de las cositas que me faltan ahí y que te deja con esa sensación de que te has visto un... Es que intento dejar de llamarlo documental, porque Es un no serial, sé ¿no? si... Más. Ya, eso es, no sé si llamarlo documental. Has visto una serie espectacular, pero te han vendido también lo que han querido y hay que ser conscientes de ello. Se puede disfrutar mucho de Last Dance sabiendo también eso. Claro, exacto. Yo partiría de esta base. A mí, por lo menos, me ha encantado el documental y A me mí ha parecido también. alucinante meterme en esa historia y contarlo de una forma tan amplia, que es algo a lo que un documental de 50 minutos pues no puede entrar, lógicamente. Y si aquí decimos en 10 horas que ha faltado material, pues imaginarse contar esto en 50 minutos, que es lo que Claro. suelen durar los documentales. Pero sí esa sensación de lo que tú dices de un excesivo guionizado, que además te da la sensación y bueno, no, esto ya no es sensación, esto lo sabemos porque ya lo han dicho, que ha habido mucho corte y que los cortes los han decidido Jordan. Sí, bueno, al final sabemos que la productora del documental es la productora de Jordan. Jordan tiene la decisión final de si se publica o no. Y en ese momento pues queda todo comprometido a lo que diga Jordan. El tema también es que todas las, entre comillas, polémicas que salen en el documental, la última opinión o la última información que nos dejan es la que nos da el propio Jordan y queda como que es lo definitivo, ¿no? Como que su versión es la correcta. Hay muchos casos en los que se podría haber ofrecido una versión alternativa. Me falta alguien que defienda a Jerry Krause, por ejemplo, en todas las decisiones que toma en los despachos. Viéndolo ahora, lógicamente se equivocó queriendo desmontar ese equipo, pero no hay nadie que le defienda en el documental, con lo cual ya también te muestra de dónde van a ir los palos, en qué sentido. Y sí que da esa sensación de que se ha cortado bastante, pero es que yo, antes, por ejemplo, después del primero, el segundo, de los dos primeros episodios, me hacían una entrevista a Jack McCollum, que es el autor del libro de Dream Team, y está publicando ahora, por cierto, un podcast con los audios. Sí, muy bueno. Y sí, y explicaba que él tenía previsto participar en el documental, tenía ya concertado la entrevista, pero le cancelaron la entrevista porque justo ese mismo día habían conseguido entrevistar a Justin Timberlake. Que si habéis visto el documental, Justin Timberlake sale lo que son 10 segundos explicando que era un chaval y que todos querían comprarse las Jordan. Ya está, no sale más. Entonces, el productor, el director ha decidido que era prioritario entrevistar a Justin Timberlake por delante de un periodista que ha estado cubriendo toda su vida a Michael Jordan, que cubrió el Dream Team, que se metió en el equipo hasta el fondo. Pues eso ya te dice también bastante de lo que tenemos delante. Luego el tema de las imágenes inéditas que íbamos a ver en este documental, que al final se nos han quedado bastante escasas, ¿no? Porque han estado durante tanto tiempo vendiéndonos lo de las 500 horas que llevan en el archivo de la NBA 30 años y van a salir, bueno, 20 y pico años, van a salir ahora y al final se nos ha quedado un poco escaso, más allá de que la propia forma que han elegido de contar el documental, que nos puede parecer más o menos correcta, pero más que de Last Dance ha sido como la vida de Jordan, ¿no? No Sí. nos ha permitido meternos realmente en ese de Last Dance, que es, al final solo ha tenido protagonismo en el último capítulo y de hecho creo que termina como a los 20 y pico minutos, media hora. Lo último ya es como recopilación de todo.
Sí, nos han intentado vender que era un documental sobre los Chicago Bulls, pero era un documental sobre Michael Jordan, efectivamente. Y todas esas imágenes inéditas al final se han visto con cuentagotas. O sea, por ejemplo, está muy bien ver a Dennis Rodman salir corriendo de los periodistas, eso es muy, muy gracioso. Algunas imágenes en el vestuario, como cuando está por ahí Seinfeld, el actor también, el cómico, cuando se encuentra con Leonardo DiCaprio, pero al final eso es muy secundario y es muy anecdótico en la historia. Quizás lo más relevante incluso sea cuando está con los miembros del equipo de seguridad o cuando está en el hotel, en esas imágenes en las que está en el hotel, que es cuando de verdad ves al Jordan más humano, iba a decir, más personal, más íntimo, en el hotel fumándose un puro porque no puede salir fuera, o en el vestuario con el bate de béisbol hablando también de la venganza que se va a tomar. Pues eso es lo que realmente veníamos buscando aquí. Pero quizás no había tanto de eso que ofrecer, porque a mí me puede parecer muy interesante que hay unas imágenes en el último episodio de Phil Jackson hablando del ataque de los Utah Jazz y de cómo pararlo, que es algo que dura 5 segundos, y a lo mejor yo venía buscando esas imágenes inéditas, pero para el público en general una hora de eso habría sido muy aburrido, ¿no? De explicaciones tácticas y técnicas de Phil Jackson en el vestuario, de ajustes que hacer, para mí eso habría sido la leche, pero para la mayoría de la gente entiendo que no. Entonces, pues supongo que han querido buscar esa especie de equilibrio y también pues el tener que hacer continuos viajes en el tiempo también les ha hecho perder eso y ha hecho que pierdan parte del contenido que podían haber mostrado, que por otra parte creo que lo han vendido muy bien, pero la realidad es que sobre todo lo que habían grabado es de los meses de abril en adelante, los playoffs, y por eso en temporada regular han pasado por encima, vamos, como que no hubiese habido casi temporada regular. Hay un artículo de Guille Ortiz que compartiste tú en redes sociales, que Sí. escribió en Yahoo, y que decía esas imágenes inéditas que tal vez nos debería haber llevado a ver a un Jordan dubitativo en algún momento, pensar que de verdad les podían superar, que creo que hay algún flash, pero muy corto, de que tenga alguna duda, e incluso a lo mejor era de contándolo ahora y no en ese momento, que es todo como, wow, soy el mejor y no voy a fallar. Pero además, esas imágenes inéditas, ese seguimiento intensivo, nos debería haber permitido por lo menos ver una bronca en el vestuario, ver un enfado de Phil Jackson al llegar después de una derrota al vestuario, ¿no? Hubo Sí. derrotas ese año que se podría haber visto, Sí, ¿no? sí. Alguna hubo, sí. Y de hecho, en playoffs contra Indiana, pues pierden 3 partidos, que están a punto de perder también el séptimo. Hay solo un momento, yo creo, que es genuino de reconocimiento, de miedo o algo así, que es que está hablando con los periodistas ya después de haber ganado el anillo y dice que cuando Pippen se lesionó, que básicamente que se cagó encima, que estaba acojonado de miedo de lo que podía pasar. Es uno de los pocos momentos que hay en los que de verdad reconoce pues ese lado más humano, que por otra parte pues no lo hemos visto. O sea, nos lo han contado, hemos visto partes por ejemplo, de los entrenamientos con Scott Burrell, que eso es por lo que él decía que la gente le iba a odiar, pero no hemos visto realmente pues esas posibles broncas en el vestuario. También hay que entender que lo del acceso ilimitado está muy bien para venderlo así, pero no era así realmente. O sea, en entrevistas el director y el productor, que es el tío, si no me equivoco, de Klay Thompson, ha explicado que él iba con el equipo de producción y había momentos en los que Phil Jackson decía, nada, cortad Hasta aquí aquí, fuera, ¿no? hacían un gesto así y salían fuera. Y lo podía hacer Phil, lo podía hacer Jordan, lo podía hacer Rodman o lo podía hacer Pippen. Les decía, De hecho, me cortamos. suena aquí que puede ser que lo viéramos en una de las imágenes, en una derrota o algo así. Me Hay un parece que sí. portazo de Phil Jackson y Sí. entran todos cabreados al vestuario y dicen como, corta, corta, Sí, directamente, ¿no? corta. Y de hecho hay una vez, creo que es Jordan el que o sea, bromea con decirle al equipo cortad, aquí cortad, y luego les dice, no, da igual. Pero era lo que tenían establecido. O sea, si el jugador o si Phil Jackson en este caso decía cortad hasta aquí, hasta aquí. O sea, no han grabado lo que les ha salido de las narices. O sea, no han estado viendo todo. Han visto y han grabado lo que les han dejado. Y de entre todo lo que les han dejado grabar, a nosotros nos han enseñado lo que les han dejado Enseñar. publicar. ¿Cuánto nos hemos perdido? Da la sensación.
Un par de temitas antes de terminar. Uno es el tema de ese guionizado, cómo nos ha llevado prácticamente siempre a una especie de bucle en la que las cosas iban mal, Michael Jordan se ofendía por algo, puede ser porque un niño respirara mirándole, Cerca. y luego pues ya la resurrección de Jordan, ¿no? Y todo una extra motivación brutal. Todo parece indicar que es así, de verdad. O sea, es muy repetitivo en el documental al final y George Karl no me saludó en la cena y eso era todo lo que necesitaba. Al final resulta cómico, pero él es así y todo lo que nos hace indicar es que tiene algún tipo de problema en ese sentido. Yo también Se he inventaba recordado. motivaciones, ¿no? Llega a decir un Exacto, sí. periodista con la historia aquella Mm. del rookie que le metió, Sí, y le dijo Brian buen era, partido, ¿no? que, Sí, no que me le acuerdo del metió nombre, 30 y sí. pico puntos en un partido y dice que se inventó lo de buen Sí, partido Mike para en el sí. siguiente partido destrozarlo. Yo me imagino a ese hombre viendo el documental en su casa y diciendo, pero si no le dije nada. Resulta que se lo había inventado el tío. A ver, es que yo lo llevo a considerar casi un problema de competitividad. Es que yo, digamos que mi modelo a seguir, mi ídolo era y es Dirk Nowitzki. Y Dirk Nowitzki una vez dijo en las finales, cuando se rieron del Chris Bosh y Dwayne Wade, que esto eran las finales de la NBA, que se rieran de él no le iba a motivar más porque si necesitabas una motivación extra en las finales de la NBA tenías un problema. Michael Jordan tenía un problema, o sea, Sí. estaba todo el rato buscando esa motivación extra, ese pique continuo, y es como lo refleja así, de que termina siendo repetitivo, se ha convertido en meme también, lo utilizamos en las redes sociales, pero realmente sí que da la sensación, y por todo lo que cuentan, era así, o sea, no podías, los entrenadores a los rivales les decían, no le mires, no le hagas gestos, no hagas nada porque se lo va a tomar a mal o se va, pero es que da igual, porque si no le mirabas igual dice, no me miras, ¿eh? Y eso era todo lo que Sí, necesitaba. sí, total, total. Y luego, para terminar, es cierto que ya no entra en ese de Last Dance porque sería la parte posterior y de algún modo todos yo creo que hemos llegado a la conclusión de que se justifica que no aparezca nada de los Wizards y todo eso, de su segundo regreso a la NBA y su tercera retirada, pero sí que hay algo que sorprende porque, como decía antes, ese 10º episodio debe tener unos 20 minutos, 30 minutos de lo que es la temporada y luego ya es los Sí, protagonistas hablando, Jordan al final. hablando, Phil Jackson hablando, Steve Kerr. Entonces llega un momento en el que se hacen declaraciones que son bastante importantes para lo que es la historia y la retirada de los Bulls de esa época, ¿no? De ese Jordan, de Phil Jackson se toma un tiempo también y demás. Y se dice prácticamente, te quedas con la idea de Jordan, incluso se ríe cuando el dueño del equipo dice que eso era inviable y que lo llegaron a intentar. Sí. Y él se sigue preguntando todavía por qué no hemos jugado por el séptimo, qué es lo que ha fallado. Y luego, si profundizas un poco más, Quique, pues encontramos muchas cosas, ¿no? Claro, él dice, todos habríamos vuelto, yo habría vuelto por un año, ¿vale? Él habría vuelto por un año. Phil Jackson directamente en el documental dice que no, que él ya estaba quemado y que Jerry Krause ya había tomado su decisión. Y yo creo que Jerry Krause le hace un favor al tomar su decisión porque a él se le veía, pues eso, bastante quemadísimo. A Scottie Pippen no le sacan diciendo que él no volvería. Yo me imagino que se lo habrán preguntado, pero lo que dice Michael Jordan es, bueno, a Scottie habría que haber trabajado para convencerle, pero yo creo que habría vuelto. A Pippen no le habrían pagado lo que le pagan después, si no me equivoco, va a Houston ese verano, o sea, después cuando se reanuda la temporada en enero. Con Pippen ya no habrían contado, o sea, él no sale diciéndolo, pero ya Pippen no habría seguido. Y el resto del equipo era bastante mayor, no tenemos que olvidarlo tampoco, o sea, ya estaban en unas edades bastante avanzadas. Um, Rodman empezaba a dar ya síntomas de que estaba a punto ya de desconectar del todo y lo vemos en las finales como se va a la lucha libre en plenas finales. Una locura absoluta. Sí, sí. Después de eso, si no me equivoco, ya solo juegan los Dallas Mavericks y juega 10 partidos y ya se retira. O sea, Rodman ya estaba en las últimas. O sea, no podemos contar con que las temporadas siguientes, sobre todo si no estaba Phil Jackson, hubiese vuelto también a un buen nivel. Pippen se habría ido.
habríamos tenido ahí una conjunción de jugadores alrededor de Jordan, que a lo mejor si Jordan llega bien a los playoffs, pues puede conseguir algo, pero en aquellos playoffs del 98 Jordan también estaba muy cascado. Y luego, pues no olvidemos que hay un lockout, que la temporada se reanuda al final en febrero. Hay mucha incertidumbre de si se va a jugar o no, si se va a terminar cancelando del todo. Y en mitad de ese lockout Jordan se corta un dedo, no del todo, pero sí que se secciona un tendón del dedo índice de la mano derecha, cortando un puro, y tiene que operarse, tiene un periodo de recuperación, incluso un año y pico después le preguntan y dice que todavía no puede agarrar el balón. Él dice que si hubiese habido renovación para todos, no habría estado fumándose ese puro, lo cual es mentira porque está fumando puros entre Se lo partido fuma y partido de siempre, o playoffs. sea. Sí, señor. Y las renovaciones no habrían podido llegar de forma efectiva de todas formas hasta enero, que es cuando se reanuda la temporada. O sea que ahí también es una pequeña menteriquilla. Jordan no sé si habría podido jugar ese siguiente año con la lesión que tenía, y desde luego no lo habría hecho al mismo nivel. O sea que son cosas que se les ha pasado por alto comentar en el documental. Yo sé que cierran con esa imagen en negro de Jordan se retiró, Phil Jackson se marchó, Scottie Pippen no sé qué. Y no sé cuál es la última frase, que la verdad es que me hizo gracia porque me pareció un poco lamentable que terminaran así tipo telefilm de Antena 3, de cómo terminaron todos al final, Sí. porque hay mucho más contexto de lo que han dicho en ese final. Sí, de hecho termina con esa frase de Jordan como en plan de que no les dejaron perder en Sí. la pista, ¿no? Que es lo que más se Uh-huh. arrepiente de esa retirada, de ese no luchar por el Sí, séptimo, y ya te claro. ponen esos flashbacks de Jordan se Sí. retiró, tal. Claro, y lo de los Wizards, pues lógicamente, si lo ha hecho Jordan, no vamos a entrar ahí porque es una parte de la historia que se ha decidido olvidar. Yo creo que no habría estado mal que lo comentaran, porque Jordan, cuando vuelve a los Wizards con 40 años, da unas cuantas lecciones también en la NBA. Pero ese mensaje de siendo muy duro con mis compañeros se consigue ganar, no habría transmitido tanto porque en los Wizards fue igual y no entraron en playoffs en las 2 temporadas. O sea, ahí sí Pero que es habría un poco, perdido. Quique, lo que decíamos de cómo han llevado el guión un poquito extraño. De hecho, Uh-huh. recuerdo que hay un par de episodios que son súper difíciles de seguir, que van mezclándose entre años. Estás Y, viajando todo el rato claro, de un año a otro. y creo que incluso llegan a pasarse en plan, sí, el primer año tiene mucho sentido, es el año rookie o universitario de Uh-huh. Jordan y el primer mes del 98. El segundo avanza a la segunda temporada y tal, muy bien. Y ahora de pronto llega el tercer capítulo y se van a la infancia de Jordan y aparece no Uh-huh. sé qué. Unos saltos un poco difíciles de seguir para la historia, y efectivamente, como tú dices, en el momento en el que deciden que esto no es The Last Dance solamente, puede entrar, ¿no? Tiene cabida meter a los Wizards también, por Sí. ejemplo. Ahí ya tienen la excusa de que ahí volverían a decir que es un documental de los Bulls, que por eso no hablan de los Wizards, pero hablar de que Jordan volvió, o sea, Jordan volvió a jugar, no logró éxito colectivo, pero también pues fue All-Star en sus 2 años, merecidamente, y a un nivel altísimo para la edad que tenía, pero lo que tú dices, no entra en ese guión de Jordan era muy duro con sus compañeros. Es que al final te lo intentan vender muy claramente. O sea, con Scott Burrell, en el mismo capítulo en el que te enseñan cómo se cebaba con los entrenamientos, después te ponen como en un partido de playoffs metió 20 puntos Scott Burrell y te dan a entender eso de, mirad, joder, era muy duro con sus compañeros, pero al final lo conseguían. Y él termina llorando. Que probablemente hay mucho de cierto, ¿eh? Incluso Puede ser. el mismo Scottie Pippen dice dónde hubiera tenido una mejor carrera, que es algo que Uh-huh. mucha gente está... Hay mucha gente que ha descubierto a Scottie Pippen con este documental, da la Sí, también. sensación. Y es como, guau, es que Jordan jugaba con el segundo mejor jugador de la época. Uh-huh. Y claro, el mismo Pippen se encarga en cierto modo de cortar ese debate diciendo que sí, que yo hice mi trabajo, pero lo hice al lado del mejor jugador, con el mejor entrenador, con el mejor general manager, que es de las Claro. pocas cosas buenas que se dicen de Kraus en todo O el lo único, documental. casi. Sí, sí. Y no, te da esa sensación de que realmente, y así fue con muchos jugadores, Jordan conseguía sacar ese extra de ellos. Sí, pero tampoco te dicen en el documental, o sea, se da ya por hecho que esa es la única forma de sacar el extra a los jugadores, y hay otras formas también de liderar un equipo. O sea, ¿cuántos anillos tiene Tim Duncan? Porque no le veo yo en los entrenamientos actuando con sus Sí, compañeros probablemente como lo nunca hacía haya sido Jordan. así.
sea, hay formas diferentes y el error que se produce aquí es que nadie en el documental, nadie en The Last Dance, dice, bueno, sí, Jordan era así, era un capullo, pero todos lo que terminan diciendo es, pero es que eso era lo necesario para ganar. Bueno, depende, o sea, También es una dicen es forma un de ganar. capullo, les cuesta, o sea, tampoco hemos escuchado a nadie decir, pero era buena gente, que es algo No, no, que también puede llegar a sorprender. sí, Y buena de hecho, gente no en es. línea con lo que decías, Quique, ha salido Robert Paris haciendo unas declaraciones que recordemos Mm, jugó el último año, no sé si con 40, 41, sí, 42 en años, Chicago. en los Bulls del 98. Y él es uno de los protagonistas de esa saga fantástica de los Celtics de los 80 y él llega a decir, lo ha dicho post-documental, por supuesto, esto no iba a salir en el documental, que había otras formas de liderar que no Sí. eran como la de Michael Jordan, como la de Magic Johnson, lo mete en el pack, no sé por qué, porque no coincidió Mm, con él en equipo, y dice que es que Larry Bird en la vida hubiera ido totalmente después de contrario. un mal partido detrás Ujú, tuya a decirte algo, dice, o no te decía nada o venía a mm. animarte. Todo parece indicar, además, que Scottie Pippen era más de la forma de ser de Larry Bird. A pesar de lo que vemos de él, de que se niega a jugar en aquel partido y que tiene alguna salida de tono, lo que dicen en el vestuario era que era la versión contraria a Jordan, digamos, ¿no? En este caso era el poli bueno que después de los partidos malos venía a animarte, etcétera. En ese sentido se parecía más a Larry Bird. Y lo que dice Robert Parrish también cuenta una anécdota de cómo cuando se unió él a los Bulls en un entrenamiento fue Jordan a ladrarle a la cara y más o menos le dijo, mira chaval, que yo tengo 40 años, que aquí yo ya estoy curtido en 1000 batallas, a mí no me vas a hacer la misma que le estás haciendo a estos otros críos. Pues también Y no me volvió a tenías que dejarte, molestar, ¿no? dice. Sí, 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 no le volvió a molestar. Porque como hemos visto en el documental, si le plantabas cara te ganaba su respeto. Eso es lo que hemos sacado también en el documental. Pero es lo que dices. Hay otras formas también de liderar. La de Larry Bird es una, la de Tim Duncan es otra y la de Michael Jordan es otra. Aquí se nos dice que es la única forma de ganar que tenía, pero puede haber otras y por eso lo que te decía, en los Washington Wizards se habla mucho de que básicamente destrozó la carrera de Kevin Brown, por ejemplo, el número 1 del draft, siendo durísimo con él en el vestuario. Y si nos hubiesen metido algo de esto aquí, pues habría desentonado con ese otro mensaje que nos querían vender. Sí, que no todos fueron historias de éxito, desde luego. Uh -huh. Bueno, Kike, ¿algo más que te hubiera gustado ver en el documental o está completo ya? Bueno, hay cosillas. En el apartado de su padre, por ejemplo, yo entiendo que no van a entrar en asuntos turbios, pero el tema de su padre está muy romantizado. Sí que es alguien al que él tenía en muy alta estima, ¿no? Y le quería mucho, lógicamente, por ser su padre. Pero hay cosas que no se han explicado bien en el documental y que yo animo a la gente también que busque información sobre el padre de Michael Jordan para ver pues lo que era la realidad, ¿no? Y polémicas que había en la época. Y ya de entrada, que en el documental sí que se dice que tardas en tanto en llamar a la policía para denunciar su desaparición, pues te deja entrever un poco las cosas que hacía aquel buen hombre. Por ejemplo, también el tema de la política es algo en lo que sí que se toca, pero se pasa un poco por encima, aunque sí que ahí veo un poco de crítica en el documental a la decisión que toma Jordan, porque sí que se da a entender que no le habría costado nada en realidad apoyar a aquel candidato demócrata. Y luego pues está el tema Y de que hay recordemos, Hawks. Quique, que esto pasa con la censura de Jordan. Sí. Cuando esto lo hemos visto, que es algo que se sabe, ¿no? De que Jordan nunca se ha mojado en esos temas polémicos, Ujú. pero cuando esto ha pasado es porque Jordan sigue pensando así y Sí, no es ningún secreto lo que sí. estaban diciendo. Ujú. Que luego puede salir Jordan, que perfectamente que podría ser, es que yo creo que de hecho es el republicano, probablemente, y no querría ir en aquel momento en contra de un candidato republicano. Y es verdad que en una liga, iba a decir tan de izquierdas, allí no es lo mismo, pero sí que tan progresista como la NBA, que no lo era tanto en los 90, ahora lo es más, pero puede estar mal visto que él salga y diga que es republicano. Le ha pasado, por ejemplo, a Spencer Hawks, por ejemplo, que es republicano y también pues, ha habido un tipo de burlas por eso. Es una liga en la que ahora mismo tampoco él se atrevería a salir adelante y ir en contra un poco del resto. Y yo creo que en su época
Es mi teoría, ¿eh? Yo creo que él es más simpatizante republicano, no quiso ir en contra de un candidato republicano y por eso tampoco quiso meterse mucho en esos asuntos y que a él le obsesionaba jugar y es lo que él quería hacer. Y ahí pues sí que yo le defiendo un poco en el sentido de que seas deportista de élite no te obliga a tener una posición política clara. Es un plus para mí, si eres alguien que intentas hacer mejorar tu entorno, como creo que más o menos lo intenta hacer, por ejemplo, y no quería mencionar este nombre con Jordan, pero LeBron James, sí que creo que yo valoro los intentos que hacen, aunque luego con China Con China se aflojó, ¿eh? tapase un poquito. Pero en general los intentos que hace yo creo que son muy importantes. Creo que en los Chicago Bulls de aquella época, si Jordan no hubiese tomado una posición más fuerte en cuanto a los temas de asuntos sociales, habría ayudado muchísimo en aquella época en Estados Unidos, pero tampoco le podemos obligar a ello. Yo no soy de los que considere que están obligados a tomar parte político. Y luego, pues, historia que me faltaba, la de Craig Hawks, que también se ha escrito por ahí ya mucho en estos días. La ha escrito, creo que Alejandro Gaitán la tenía escrita en The Wing hace tiempo. Y también animo a la gente a que la lea, que sí que es un compañero suyo, que se mojó mucho en política y ello le costó caro. Bueno, Quique, pues muchísimas gracias. Dejaremos el enlace a tu Twitter y a tu Patreon en la descripción. Uh-huh. Y nada, nos vemos. Gracias a ti, Javi.